La libertad de pensamiento, conciencia y religión, o libertad religiosa, es el derecho humano que tienen todas las personas de adoptar una religión, de no elegir alguna y de ejercer estas creencias de manera pública y privada sin temor a represión o discriminación. Todos los ciudadanos poseen esta libertad reconocida en las democracias modernas. En la práctica, la elección del credo está dada generalmente por creencias familiares, el entorno social o la decisión independiente. El derecho humano a la libertad religiosa está garantizado en documentos de carácter internacional, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 18, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en sus artículos 18 y 27, la Convención de los Derechos del Niño, en su artículo 14, y en el artículo 9 de la Convención Europea de los Derechos Humanos. Buenos días a todos, pues qué gusto verlos, saludarlos. Un día más de este mes que ha pasado. Comenzamos desde la primera semana del mes de julio el Congreso por la Libertad Religiosa en la cultura de los tiempos de la paz, y ha sido una bendición tener tantos expositores de primer nivel, tanta gente especial, todos ustedes que están conectados y que nos han estado siguiendo y que están interesados en el tema, sean todos bienvenidos nuevamente. Hoy vamos a concluir, estamos expectantes, será un gran cierre, pero también serán grandes desafíos para lo que viene hacia adelante. Y quiero presentar al, al presidium que nos acompaña esta mañana, y pues quisiera presentar al pastor Cirilo Cruz Lázaro, que es el vicepresidente del Consejo Interreligioso del Estado de México, al Monseñor Daniel Medina Pech, secretario, su servidor, pastor Reinaldo Rodríguez, que soy el presidente del Consejo actualmente, al arzobispo Francisco Javier Chaboya Ramos, le damos la cordial bienvenida al arzobispo, al obispo Óscar Roberto Domínguez Cuautlolén, también le damos la bienvenida al pastor Oseas Palau Herrera, que también es uno de nuestros vocales, al pastor Marco Antonio González Pacheco, también vocal de este consejo, a Margarita Ibáñez de Cientología, que es vocal también. También, desde luego, hacemos referencia, aunque estará dentro de unos minutos con nosotros, al licenciado Alejandro Osuna Rivero, secretario de Gobierno del Estado de México, en representación del gobernador de nuestro estado, el licenciado Alfredo del Mazo. También a la arquitecta Patti Durán Reveles, quien es la presidenta constitucional del Honorable Ayuntamiento de Naucalpan. Y licenciada Patti, pues de antemano agradecemos todo este tiempo, al licenciado Mauricio también, a Aguirre, por todas las facilidades que nos han dado, por ser tan excelentes anfitriones. De verdad nos hemos sentido en Naucalpan en casa, con todo el apoyo, con todo el respaldo que nosotros requeríamos, y creo que hasta se han pasado de toda esa amabilidad, y a lo cual les damos muchas gracias. También tenemos con nosotros a la licenciada María Guadalupe Ángeles Reyes, que es la cuarta regidora del Ayuntamiento de Naucalpan. Licenciada, bienvenida. Al doctor Rodrigo Iván Cortés Jiménez, que es presidente del Frente Nacional por la Familia y que hoy nos dará una ponencia magistral. Y desde luego a nuestro amigo el licenciado Cristian Vadillo Gutiérrez, que es director de la Fundación Conciencia Nacional por la Libertad Religiosa, y que es la persona pues que tiene la tarea de organizar, de promover, de motivar, de impulsar a los consejos interreligiosos en la República Mexicana. Entonces, quiero dejar el tiempo, estamos, como tenemos varios invitados para este cierre, pues quiero dejar el tiempo
a la licenciada María Guadalupe Ángeles Reyes, que es la cuarta regidora del Ayuntamiento de Naucalpan, para que nos dirija unas palabras de bienvenida y exposición de motivos. Licenciada María Guadalupe, Olpita, bienvenida, y si nos puede dirigir unas palabras, por favor. Buenos días. Muy buenos días a todos los que nos acompañan el día de hoy en este congreso virtual sobre la importancia de la libertad religiosa en la cultura democrática para la construcción de la paz. Para mí es un honor darles la bienvenida a esta última conferencia, la constructora de la cultura de la vida y la paz. Sin duda, la familia es el espacio privilegiado para enseñar a las nuevas generaciones de la cultura de la paz. La familia es el espacio fundamental para el desarrollo integral de todos sus miembros. De las familias se espera que satisfaga las necesidades biológicas, psicológicas, sociales y espirituales, y que se produzca la socialización de las niñas y los niños. Sin embargo, la familia es también un espacio donde aparecen relaciones de desigualdad y conflicto. Es en las familias en donde se aprende la cultura de la violencia o la paz. Resulta importante fortalecer a las familias para poder construir en su seno la cultura de la paz. Muchas madres y muchos padres de hoy tienen la dificultad para comunicar valores y principios de vida a sus hijos e hijas, y además han aprendido la cultura de la violencia y el maltrato. De igual, en el lugar de la cultura de la paz y el buen trato. Es necesario entonces sensibilizar acerca de la problemática y darles herramientas prácticas para que en sus hogares se viva la cultura de la vida y la paz. Celebro que este tipo de congresos nos permita reflexionar sobre la importancia de fortalecer los lazos de cohesión familiar, resaltando los valores sobre la tolerancia, el respeto y los demás, para educarnos, crearnos hábitos y códigos de conducta armónicos y solidarios con nuestros semejantes. Enhorabuena para que nuestro municipio siga siendo referencia en este tipo de foros para que sean replicados en todos los lugares posibles. Agradezco a nuestra presidenta, la arquitecta Patricia Durán Reveles, y al licenciado Mauricio Aguirre Lozano, secretario de Gobierno, por permitirme ser parte de este congreso. Muchas gracias y buen día a todos. Gracias, licenciada, y pues también permítanme presentar a nuestro primer conferencista. Realmente su currículum, su carrera, su experiencia en todos estos temas es bastante amplio. Creo que es una gran bendición que lo tengamos esta mañana al doctor Rodrigo Iván Cortés Jiménez. Él es presidente actualmente del Frente Nacional por la Familia. Es vicepresidente de la Política Network for Values, red global de líderes sociales y políticos a favor de la vida, la familia y las libertades fundamentales. Es cofundador y coordinador internacional de la Red Parlamentaria por la Acción Ética Política, cofundador del Instituto de Análisis de Política de Familia, catedrático desde 1995 a la fecha del Instituto Superior para Estudios por la Familia, catedrático de Geopolítica y Globalización de la Universidad de Anáhuac, consejero nacional de Red Familia, miembro del ICLN y del Foro de Líderes Sociales, ambos con sede en Roma, Italia. Licenciado en Filosofía en la Universidad Panamericana, maestría en Administración Pública en la Universidad Anáhuac, máster y estudios de doctorado en Gobierno y Cultura de las Organizaciones, Universidad de Navarra, España, especialidad en Políticas Públicas y Poder Legislativo, ITAM,
diplomado en gobernabilidad por el Colmex, IPADE y CIDE, y en relaciones internacionales por la Universidad Cervantes de Chile. Complementó sus estudios en Western Institutions en la Universidad del Norte, DEM, en Estados Unidos. En filosofía política social en la Universidad de Oxford, Inglaterra, de seguridad nacional, inteligencia en la defensa, en la Defense University en Estados Unidos, y el Galilee College de Israel. Ha sido representante popular local y federal, coautor de 8 libros sobre humanismo político y social, publicados en México, Argentina y Chile. Ha dado conferencias y compartido sus reflexiones en varios países y sedes como la ONU, tanto en Nueva York como en Ginebra, la OEA, la Librería del Congreso y el Capitolio de Estados Unidos, el Parlamento chileno, el Parlamento peruano, el Parlamento europeo, el Congreso de Católicos y Vida Pública en España, así como en World Congress of Families en Estados Unidos y Moldavia. Pues ya me faltaron más hojas, pero con esta introducción podemos ver la calidad y pues la buena reputación, y además pues todo el conocimiento para podernos dirigir esta magna conferencia. Damos la bienvenida al doctor Rodrigo Iván Cortés Jiménez. Bienvenido, doctor. Hola, me da muchísimo gusto estar con ustedes. Quisiera agradecer en primer lugar a el gobierno anfitrión, a la alcaldesa Patti Durán, que conozco de hace algunos años. Compartimos juntos la 59 legislatura. Y me da mucho gusto que se esté llevando a cabo en este contexto del gobierno de Naucalpan este importante evento. También quiero agradecer a Mauricio Aguirre, que ha tenido pues toda la deferencia para poder invitarme para este evento. Agradecer también al gobierno del estado, a Pedro Mena, que lo veo aquí presente, que tenemos el gusto de conocernos de hace tiempo y de compartir una mesa para el fortalecimiento de las políticas públicas para la familia en el gobierno del estado, lo cual también es de reconocerse. También quisiera saludar a mi muy apreciado arzobispo Chaboya, que también lo veo aquí presente y que le tengo muchísimo cariño, reconocimiento. Yo creo que lo que él hace es un gran testimonio y le tengo mucho aprecio. También a Monseñor Medina Pech, quien es un extraordinario amigo, una persona con quien coincidimos en cultivar las dos alas que tiene todo ser humano, que es la inteligencia, la razón y la espiritualidad y la fe. También me gustaría saludar atentamente a todos los amigos del Consejo Interreligioso, a Reinaldo, muchas gracias por ese liderazgo y presidirlo, a Cristian, que pues también tenemos el gusto de conocernos de hace tiempo, y a todos los aquí presentes que nos acompañan. No los conozco a todos, pero mi más profundo respeto. Para compartir el día de hoy una reflexión en torno a la cultura de la paz, quisiera referirme primero al contexto que estamos viviendo. Es un contexto tanto global como regional, como estatal y municipal.
estamos viviendo en una triple crisis. Esta triple crisis tiene que ver también con un momento que es poco usual y que va a ser recordado en todos los años por venir. Una crisis triple que se agudiza por la circunstancia de una pandemia. Por lo tanto, vivimos una crisis de salud, una crisis económica y en el caso específico de México y de otras regiones del mundo, también una crisis de seguridad. Entonces, es un momento muy propicio para que se valoren los tres pilares que toda comunidad, sociedad, país y nación requieren para ser prósperos y para tener bien común. Y estos tres pilares son la vida, la familia y las libertades fundamentales. Esto viene a ser como uno de los elementos que podríamos llamarle, utilizando un poco la jerga económica, externalidades positivas dentro de una crisis con aspectos tan dramáticos y negativos. Esta externalidad positiva es que en medio de esta triple crisis de salud, economía y seguridad, en primer lugar, se valora más la vida. Y esto es bien importante. Tengo familiares, tanto en México, en Naucalpan, como en Estados Unidos, tanto en Nevada como en California, pues que se han ido allá para buscar algo mejor para sus familias, que tienen COVID-19. Y obviamente, pues esto como familia, pues nos llena de mucha preocupación, de mucha oración y de tratar de hacer pues lo que está a nuestro alcance. También tenemos, lamentablemente, amigos cercanos que han perdido la vida, cuyas familias pues se consternan y los amigos pues nos impactamos porque una enfermedad como estas pues no reconoce ni fronteras, ni clases sociales y hace que valoremos en realidad lo que es la vida. Es muy importante que seamos sensibles en estos tiempos y hace poco que platicaba con un diputado de la Ciudad de México que también le fue pues muy agudo esto, ya que su madre, su padre y su hermana fallecieron al hilo también por el COVID. Entonces son tiempos en donde debemos valorar la vida en todo el ciclo vital, porque la vida humana es tal desde su inicio hasta su fin. Desde que el gameto masculino y el gameto femenino se unen, se genera un nuevo miembro de la especie humana a pleno derecho. Ese nuevo código genético, distinto y distinguible al de su madre y al de su padre, no va a cambiar desde ese preciso momento hasta el último momento de su vida. Ese ser humano tiene, por lo tanto, que ser respetado, valorado. Así lo dice el Pacto de San José. Así también lo podemos ver en los principales documentos que dieron origen y le dan sentido y rumbo a las Naciones Unidas y que a cada familia nos es de pleno sentido.
cuando alguien sabe que lleva un hijo en su vientre, el papá y la mamá saben perfectamente, pues que hay un nuevo familiar. Y no van a estar distinguiendo que si lleva tantos días, pues no es nada, y después sí, no. Esas cuestiones, pues quedan en absolutamente un segundo, tercero, cuarto plano. Uno sabe por sentido común, y la ciencia sí lo corrobora, que uno es ser humano desde el inicio, no viene a ser humano después. Y es muy importante precisamente en este tiempo y también en el plano de lo social, de lo político, lo legislativo y lo judicial, que tomemos en cuenta lo que sucedió exactamente el día de ayer, en el cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su primera sala, decidió desechar el proyecto que presentó el ministro Juan Luis González Alcántara Carranca, que pretendía imponer el aborto a un Estado soberano que decidió en su órgano legislativo, perfectamente facultado para hacerlo, tener una constitución que protege la vida desde su inicio. Y por eso es tan importante ubicar que sin respeto a la vida, desde su inicio y en todo su trayecto, no hay paz. Y esto es muy claro. Cuando un régimen, un gobierno, quiere disponer de la vida de su población a capricho, diciendo quiénes son dignos, a su modo de ver, de pertenecer a la especie humana, grandes desastres se le viene a ese país. Tenemos los casos de la Alemania nazi, que después de la República de Weimar entró en una ruta de mucha ideologización, en donde como gobierno decidieron que había grupos sociales completos que no eran dignos a su modo de ver de ser llamados seres humanos. Y se dio un terrible genocidio. Podemos ver otros casos como la Rusia soviética, en donde se decidió que unas ciertas clases sociales no debían ser parte de la existencia misma y se procedió a grandes masacres. Podemos ver el ejemplo de lo que es la revolución cultural de China, en la cual Mao Zedong promovió que se asesinara a todos aquellos que fueran considerados antirrevolucionarios. Y lo que generó fue una masacre y un genocidio impresionante. Por eso, en estos tiempos y en México, la resolución de la Corte del día de ayer es tan relevante, porque ahí viene el otro tema, la cuestión de la crisis de seguridad. En la crisis de seguridad que teníamos antes de la pandemia, ubican a México como un país en donde la mentalidad de sicario prevalece en ciertos sectores y territorios de la población. Esta mentalidad de sicario quiere decir que para estas personas es de lo más normal, de lo más común, que si se tiene un problema, se ubique como una solución válida el eliminar a una persona. Y también, por el otro lado, una persona que no es sicario y que tiene algún problema, piense que para resolver ese problema sea válido contratar un sicario. Esto es gravísimo,
Y vemos cómo en lo que es la historia de México, la historia reciente, nunca habíamos tenido tan grave la situación del homicidio violento en nuestro país. Se han roto todos los récords. Y esto fue antes de la pandemia. Y cuando vemos que con la pandemia se une esa anticultura de la muerte, de expander la mentalidad de sicario, se suma una enfermedad, una pandemia que le arrebata la vida a las personas, pues obviamente es un llamado a todos nosotros para que valoremos más la vida humana, para que cuidemos más de la vida humana, para que no sumemos al mal que ya está de la cultura, anticultura de la muerte, con esa mentalidad sicarial, el crimen de querer eliminar de la existencia a personas humanas que la ciencia nos dice son miembros de la especie humana a cabalidad, porque a algunos les parezca que no, que eso de ser humano y pertenecer a la especie humana y tener derechos como humano se puede decidir a través de decir, bueno, pues antes de tal edad o tal otra, y ya sabemos a dónde nos lleva esto. Estados como el de Nueva York, que hoy sufren por la pandemia, justo antes de la pandemia, unos meses antes, decidieron promover y aprobar lo que es una ley de aborto que cubre todo el espectro del embarazo completito, ya nada que 12 semanas, 13, 14, 15, 16, 17, 18, no importa. Esa persona es eliminable incluso con lo que llaman el partial birth abortion. Es decir, que si en el momento que están haciendo dicen hay que echárnoslo, se le aplica una estrangulación a el bebé y se le deja morir. Y queda incluso sancionado aquel médico o enfermera que viendo que la criatura no ha muerto después de ese intento, quiera ayudarle. Fíjense cómo se invierten las cosas de tal manera que se considera el asesinato un derecho y se penaliza a aquel personal de salud que quiera ayudar a una criatura en ese rubro. Obviamente, eso atenta en contra de una cultura de paz. No es posible construir la paz sin respetar la vida humana como un derecho sin el cual no puede disfrutarse ningún otro derecho. Por otro lado, la cuestión de la seguridad, que está arrebatando tantas vidas, comparte la mentalidad de sicario con la actitud de legalizar el crimen. Esa unión sería terrible para la paz en México. Imagínense que al crimen organizado ilegal le sumamos el crimen legalizado y convertimos a sectores completos del servicio a la salud en propiciadores de la muerte a los mismos miembros de la especie humana. Esa conjunción sería terrible. Y entramos entonces al otro elemento que no hemos abordado, la familia. La familia es el hábitat natural del ser humano. Y en medio de esta triple crisis que vivimos, acendrada por la pandemia, tenemos una sensibilidad ecológica más fuerte y sabemos que el tener una buena actitud ecológica puede repercutir
para un mayor bien de toda la población. Pero hay que ir más a fondo, porque la ecología implica no solo un reconocer un orden natural de las cosas, sino también hacer todo lo posible por preservar los hábitats naturales de las especies. Aquí no podemos olvidar a la especie humana, porque debemos de cuidar también a la especie humana. No podemos ubicar que haya un esfuerzo para preservar, por ejemplo, a las tortugas y no cuidar a la especie humana y su hábitat. Pero resulta que el hábitat natural del ser humano es la familia. Esa familia es donde naturalmente, en la complementariedad del sexo masculino y el femenino, abiertos a la vida, se genera un nuevo ser humano. Y ese ser humano, así como requirió del elemento masculino y del elemento femenino para venir a la existencia, también requiere de ese referente masculino paterno y de ese referente femenino materno para llevar su natural desarrollo a través de su existencia. Cuando se hace un análisis comparado de las especies animales, resulta que la especie con mayor dependencia de sus progenitores en su primera etapa y larga de existencia, que son varios años incluso, es la especie humana. Cuando uno ve con naturalidad en sector rural cómo nacen los caballos, cómo nacen los burritos, cómo nacen muchos animalitos que apenas pasan unos pocos segundos y ya está caminando y empieza ya a moverse por sí mismo, eso no pasa con el ser humano. Cuando nace un ser humano, es un ser con una dependencia de sus progenitores muy alta. ¿Y por qué es así? Por diseño natural. Es la especie que puede desarrollar mucho más potencialidad que el resto de las especies, pero es la que requiere mucho más atención de sus progenitores para sobrevivir y para desarrollarse. Esto es importantísimo tenerlo en cuenta, porque en la medida que hacemos más difícil la labor de los padres de familia y hacemos más inhóspito el mundo de lo laboral, el mundo de lo social, el mundo de la urbanística, de cómo estamos diseñados en distancias con los trabajos, etcétera, vemos que quien termina pagando las consecuencias son los procreados, es decir, los niños, los bebés, y esto obviamente genera complicaciones hacia adelante. Por lo tanto, la hacer en conjunto, la sociedad civil y los gobiernos, tanto en las ramas de lo judicial, de lo ejecutivo y de lo legislativo, es una sinergia a favor y no en contra de las familias. Lo que debemos de hacer es poner todo nuestro esfuerzo para que ese hábitat natural del ser humano pueda ser preservado de tal manera que los papás y las mamás podamos cumplir mejor con nuestro deber y derecho de velar por los procreados y saber que la expresión de interés superior del menor tiene una razón de ser
en el contexto de la familia, porque son los padres de familia los que tienen el derecho y el deber de velar por ese interés superior. Y entonces, en estos tiempos de crisis de salud, de crisis de economía y de crisis de seguridad, viene siendo un tiempo en donde tenemos que echarle mucho más ganas a cuidar a las familias, a apoyar a los padres de familia para que puedan cumplir con eso que les es absolutamente connatural. Para nosotros los varones, el ejercer paternidad y poder velar por el bien de nuestra familia es una cuestión que nos hace a nosotros más hombres. El ser hombre tiene una culminación, una planificación en el ejercicio de esa paternidad. Por lo tanto, la auténtica masculinidad tiene que ver con una paternidad responsable, es decir, en el ejercicio de el cuidado por nuestras familias. Y eso tenemos que ayudarles a todos estos varones a ejercer plenamente la masculinidad en el ejercicio de la paternidad. Y también tenemos que valorar, revalorar, reapreciar lo femenino que se planifica en lo materno y no hacerles más difícil la labor a las madres. Es que es terrible cuando uno ve que México tiene los peores porcentajes de lo que es la lactancia materna. Cuando uno ve en sustancia lo que son los índices de desarrollo que mide, por ejemplo, Naciones Unidas y otras entidades, y vemos todo el bien que se le hace a un menor en su primera etapa de existencia con la leche materna de su madre, el bien en términos de lo que es su salud y lo que es su desarrollo es impresionante. Y cuando vemos todo lo difícil que ese acto tan connatural, tan sencillo, que parecería ser sencillo, pues es que las mujeres tienen que ser unas campeonas para poder hacerlo. En México tenemos muchísimo que hacer, porque el ámbito de lo laboral y el ámbito de lo gubernamental no están en una mentalidad pro familia, no, están en una mentalidad de que la familia es el problema y la mentalidad de que hay que quitar a la familia de la ecuación creyendo que los gobiernos pueden ser los papás y las mamás de todos los chiquitos mexicanos. Cuando vemos que los gobiernos tienen tantísimos problemas para dar las garantías básicas que requerimos las personas en nuestra integridad física ante el crimen organizado, ante las necesidades laborales para poder llevarles con nuestro esfuerzo el pan y la sal y tener techo y abrigo en nuestros hogares. Y además vienen esas pretensiones gubernamentales, políticas, legislativas y a veces hasta judiciales de querer hacerle más difícil la existencia a los padres, cuando tiene que ser al revés. Los gobiernos, en sus tres ramas, tienen que ser a favor de la familia, no en contra. Y de ahí viene el tercer y último elemento, las libertades fundamentales. Porque fíjense, como miembros de la especie humana, como personas humanas, sujetos de derecho,
los elementos básicos y fundamentales para poder ejercer y hacer práctico esa dignidad de ser persona y por lo tanto sujeto de derecho, tienen mucho que ver con la libertad. Y esa libertad va de la mano de la responsabilidad. Y ahí es donde entra en juego la cuestión de la familia. Porque los padres de familia tienen tanto la libertad como la responsabilidad de velar por su hogar, por sus hijos. Y por eso, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que le da origen, sentido y razón de ser a Naciones Unidas, dice de manera expresa que el derecho preferente de la educación de sus hijos lo tienen sus padres. ¿Por qué? Porque son quienes de manera natural pueden acompañar de la manera más cercana y próxima el tutelar de los derechos que tienen los menores. Creer que una entidad a veces tan lejana y tan abstracta y a veces tan complicada como los gobiernos pueden sustituir a los padres de familia en esto, sería pues la pretensión que quiso hacer Stalin en la Unión Soviética, cuando decía que el rostro del padre y de la madre de todos los hijos de la Unión Soviética no son sus padres, sino el Partido Comunista Soviético. Es una pretensión que no tiene buen puerto. De la misma manera que Plutarco Elías Calles en México, fundador del sistema político mexicano y del Partido Nacional Revolucionario, llegó a decir en el famoso Grito de Guadalajara que la conciencia de los niños y los jóvenes de México no le pertenece ni a la clerecía ni a los padres de familia, sino a la revolución. Híjole, hay veces que cuando escucho a la secretaria de Gobernación decir algunas cosas, me recuerda tanto a Plutarco Elías Calles y al señor Stalin, cuando dice que los ministros de culto y los padres de familia tienen que ser borrados de la ecuación de la educación en México, sobre todo en materias tan delicadas como lo es la sexualidad, en donde las pretensiones ideológicas de género quieren imponerse de una manera tan agresiva. Entonces, es cuando vemos la necesidad de que haya un replanteamiento de la dinámica para que juntos, sociedad civil y gobierno en sus tres ramas, podamos ponernos a favor y no en contra de la vida, a favor y no en contra de la familia, a favor y no en contra de las libertades fundamentales de las personas. Y solo así vamos a poder construir la paz, porque la paz no es solo ausencia de conflictos. El conflicto es inherente a la relación humana. La paz debe ser ubicado como esas condiciones por las cuales, contando con el esfuerzo de cada persona, las personas y las comunidades, empezando por las familias, puedan lograr su bien común y juntos construyamos en libertad, respetando y promoviendo a las familias y respetando y promoviendo el pilar de la vida humana desde su inicio y en todo su ciclo vital, podamos construir la paz en México. Muchísimas gracias. Rodrigo Iván Cortés, que es presidente del Frente Nacional por la Familia y que indudablemente tenemos el conocimiento de todo el trabajo que se ha hecho a favor de la familia y en el cual nos hemos
unido también, hemos coincidido en algunos lugares, escenarios para presentar defensa por nuestras familias. Muchas gracias por esta excelente exposición. Y bueno, pues todos estos materiales, al final, el licenciado Cristian Vadillo nos va a decir cómo podemos obtenerlos, las conferencias de todo el Congreso de las 4 semanas, que todas han sido magníficas, extraordinarias, para poder repasar, retomar, tomar apuntes de todo las importancias que, de de los comentarios importantes y todo lo que se nos pudo haber escapado, que tenemos que volver a retomar. Y bueno, pues quiero dar también una mención y un saludo especial al licenciado Pedro Mena, que es el director de Asuntos Religiosos en el Estado de México, y quien ha sido pues en el enlace entre el Consejo Interreligioso y el municipio de Naucalpan, aunque pues tenemos la amistad con la licenciada Patti Durán y con también el licenciado Mauricio, pero realmente, Pedrito, muchas gracias por esta intervención entre pues el municipio y nosotros para poder llevar a cabo este congreso. Y pues estamos muy agradecidos, doctor Rodrigo, por esa exposición. Ahora quiero presentar a ustedes al reverendo Cirilo Cruz Lázaro, que es presidente de la Confraternidad Evangélica de México, conocida como CONEMEX. El reverendo Cirilo Cruz nació el 22 de noviembre en el año 59, Ciudad de México, hijo de los pastores Joaquín Cruz y María Lázaro. Está casado con la señora Alma Rosa Salazar desde 1977 y es padre de 2 hijos, Alma y Joaquín, y tiene la dicha de tener 3 nietos, Siri, Samuel y Aranza. Es licenciado en teología por el Seminario Presbiteriano Juan Calvino y ha sido pastor por más de 45 años. Fue coordinador nacional de capacitación del programa Operación Niño de la Navidad de la Bolsa del Samaritano por más de 15 años y miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Bíblica de México. En el año 2006 fue coordinador nacional de movilización de proyectos Mi Esperanza México, programa de evangelismo con alcance nacional, y miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Bíblica de México. Hoy en día es pastor principal de la Iglesia Nazaret y presidente del Concilio Latinoamericano de la Iglesia de Dios Pentecostés de Nueva York, en México. Y es actual presidente de la Confraternidad Evangélica de México, como ya les había dicho, de CONEMEX, un organismo de asociaciones cristianas muy importante en nuestra nación. Miembro del Comité Ejecutivo de la Alianza Evangélica Latina, misma que representa a todos los evangélicos del continente y vicepresidente del Consejo Interreligioso del Estado de México. Ha participado en diversos congresos internacionales celebrados por diversas organizaciones en países como Sudáfrica, Corea del Sur, Indonesia, desde luego Estados Unidos, entre otros, como representante de la comunidad evangélica. Y bueno, pues es un gusto presentar al pastor Cirilo Cruz y también traerá su exposición y creemos que será también una importante conferencia que traerá mucho conocimiento a todos nosotros. Bienvenido, pastor Cirilo. Gracias, muy amable, mi querido presidente, pastor Reinaldo, muy amable. Saludos a todos. Quise escribir algo, voy a estar leyendo. Me pidieron que me encargara de las conclusiones, ya que este es nuestro último día para finalizar nuestro congreso. Yo no sé qué voy a hacer los martes y los jueves de agosto, porque ya me quedé impuesto a estar aquí y a verlos a todos ustedes. Quise escribir porque hay algo que a nosotros nos ocurre en nuestro argot religioso.
decimos, si a un pastor pentecostal le das un micrófono, es hasta que la muerte los separe. Entonces, más vale que escribamos, porque si nos vamos de viva voz, es cuento de nunca acabar. Entonces, quise escribir algunas cosas. Muy buenos días. Saludos al pastor Reinaldo Rodríguez, presidente del Consejo Interreligioso, a Monseñor Daniel Medina Pech, secretario, a los pastores Oseas Palau, Marco González, Aristeo Salgado y a la señora Margarita Ibáñez, quienes son vocales del Consejo Interreligioso. Saludo a la licenciada también María Guadalupe Ángeles Reyes, que hoy nos acompaña, que es la cuarta regidora del Ayuntamiento de Naucalpan. Por supuesto, saludamos a la arquitecta Patricia Elisa Durán Reveles, presidenta municipal constitucional del honorable municipio de Naucalpan de Juárez, y a nuestro amigo ahora, el licenciado Mauricio Eduardo Aguirre Lozano, secretario municipal del mismo municipio. Saludo también con mucho respeto al arzobispo Francisco Javier Chaboya Ramos, al obispo Óscar Roberto Domínguez y a nuestro gran, querido y entrañable amigo, que ya lo citó nuestro presidente, al contador público Pedro Mena, jefe de la Oficina de Asuntos Religiosos del Gobierno del Estado de México, y que en esta gestión nos ha, yo digo, bendecido mucho. La verdad es que la vida de Pedro, no importa cuál sea nuestro credo religioso, para todos ha sido una bendición. Muchas gracias, amigo, y como te decimos, hermano Pedro. También saludo al secretario general del Gobierno del Estado de México, el maestro Alejandro Osuna Rivero, quien representa en esta ocasión a nuestro gobernador, licenciado Alfredo del Mazo Maza, y también saludamos al licenciado Cristian Vadillo, director de Conciencia Nacional por la Libertad Religiosa. Y por supuesto, nuestra gratitud y saludo al doctor Rodrigo Iván Cortés, presidente del Frente Nacional por la Familia. Señores y señoras, el día de hoy tengo el gusto y honor de haber sido invitado para dar las conclusiones finales de nuestro congreso virtual denominado La importancia de la libertad religiosa en la cultura democrática para la construcción de la paz, llevado a cabo durante todo el mes de julio. Y como les dije, no sé qué voy a hacer ya en agosto y septiembre. Es que así, a ver si se inventan algo, Cristian y Reinaldo, para seguir aprendiendo e ilustrándonos. Antes de dar inicio a las conclusiones, quiero presentar mi respeto y agradecimiento al gobierno del Estado de México, al gobierno del municipio de Naucalpan, de Juárez, a Conciencia Nacional, por supuesto al Consejo Interreligioso del Estado de México, ya que además de enriquecer nuestro acervo en esta área, nos anima y desafía a construir juntos un futuro más promisorio en cuanto a las libertades inherentes que por derecho nos corresponden como individuos o personas, recordando que están consagradas en nuestra Carta Magna y nos confiere la libertad de participar y asociarnos como individuos o colectivamente, tanto en lo público como en lo privado, en los actos de culto público religioso, siempre y cuando no se vean afectados los derechos individuales de terceros. Es que así, mis queridos oyentes, hay mucho camino aún que recorrer y tareas que realizar. Lo que como consejo no deseamos es solo celebrar excelentes congresos y que después de ellos queden en el olvido, cuando mucho ilustrarnos en temas correspondientes. Lo que deseamos es que salgamos hoy con nuevos propósitos para hacer de nuestro país un hogar donde todas las expresiones religiosas habiten en una saludable interacción. Es así como podemos recordar la importancia del respeto entre las asociaciones religiosas para la construcción de la paz, donde intervinieron el pastor Reinaldo y el licenciado Cristian Vadillo. La historia nos ha enseñado que no puede haber paz, entre otras muchas cosas, cuando las comunidades religiosas no hay un respeto mutuo. Esto lleva a que no exista la tolerancia y paciencia, y a su vez va generando un cisma o disidencia, mismo que genera entre los miembros de las expresiones religiosas guerras y luchas que, por cierto, han sido muy sangrientas. A Dios gracias que en nuestro país, desde hace algunas décadas atrás, se puede respirar una saludable intercomunicación como sector religioso. Si bien es cierto que como sector religioso tenemos algunas diferencias, la realidad nos muestra que en la convivencia tenemos más en común y temas que nos permiten llevar la lucha juntos en este transitar geopolítico. Considerando que tenemos que expresar nuestra gratitud en primer lugar a Dios
pero también a los actores que en la historia han sido amigables y fraternos con los demás. La segunda ponencia, que estuvo a cargo de don Marcelo Bartolini, nos expuso la relación entre familia, libertad religiosa y relaciones sociales, donde nos resalta el hecho de no poder tener familias saludables si no tenemos una libertad religiosa plena, ya que, entre otras cosas, el individuo necesita expresar su religiosidad cualquiera que ésta sea, y por supuesto que la familia está implícita. De hecho, que si no hay sociedad, si no hay en la sociedad un respeto a la libertad que expresa cada familia mexicana, las relaciones sociales se vuelven tensas, de tal manera que puede llegar a generar caos y crisis, ya que la religión y su expresión de las mismas están consagradas, como ya lo dije en nuestra Carta Magna. Yo diría que cada uno de nosotros debemos ser un actor en esta área para animar a los que están en nuestro entorno a que haya respeto a lo que expresa, a cada quien que expresa su religión, como también a quien no la expresa o no la profesa. De tal manera que las relaciones sociales y religiosas mejorarán cuando estén fincadas, como lo dijo don Benito Juárez, el prócer de la patria, en la tan citada expresión: entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Dentro de este congreso nos fue muy agradable también escuchar al pastor y doctor Gilberto Rocha con el tema la importancia de reconstruir la familia para lograr la paz. Bajo esta conferencia hay mucho que hablar y decir el día de hoy. Es muy triste ver cómo cada vez nuestra sociedad se aleja tanto de lo esencial que definimos como familia. Antes solo bastaba llamar familia. Hoy, tristemente, tenemos que añadir un calificativo llamándole familia tradicional, para recordar lo que fue en un principio, y en aras del derecho humano de cada individuo, la sociedad ha destruido lo que de nuestros padres recibimos como familia, de tal forma que hay que subrayar que urge reconstruir la familia en lo más divino y el sagrado concepto, motivo por el cual hoy el mundo se convulsiona. La historia nos ha enseñado que cuando se pierde la identidad de personas o de género, tienen las civilizaciones no solo a entrar en conflicto, sino también a desaparecer. Aunque nos pareciera fantasioso lo dicho, hoy por hoy estamos llamados como actores sociales a luchar porque la familia se reconstruya. También escuchamos el tema de la aportación de las asociaciones religiosas a la construcción de un nuevo México por el maestro Héctor Miranda, titular de la Unidad de Asuntos Religiosos, Prevención y Reconstrucción del Tejido Social de la Secretaría de Gobernación. Y en esta misma también intervino con mucho aprecio y cariño el monseñor Daniel Medina Pech. Aquí mi pregunta es, ¿a qué le estamos llamando la construcción de un nuevo México? Cuando hemos perdido en el ocaso los conceptos de lo que es un individuo, de lo que es la familia, de lo que es el civismo, de lo que es la sana educación. Algunos pensadores dicen que los principios no se pierden, solo se intercambian. Entonces creo que necesitamos redefinir lo que es la construcción de un nuevo México. Las comunidades religiosas siempre han caminado cerca o a la par de los diferentes estilos de gobierno, ya sean dictatoriales, monárquicos o cualquiera que sea su expresión. Es decir, que las asociaciones religiosas tenemos muchas tareas ya realizadas y a veces no vistas por quienes ejercen la función pública, pero sí beneficiando a quienes lo reciben. En el mismo sentido, el desarrollo de las diversas comunidades en todos los aspectos y teniendo que ver con las asociaciones religiosas, ya que aprendimos a temprana edad que no solo es predicar desde los púlpitos, sino que tenemos que ver al individuo de una manera integral para desarrollarlo en todas sus áreas. Es así como las asociaciones religiosas establecidas antes de 1992, y por supuesto, qué curioso, antes de tener personalidad jurídica en nuestro país, ya atendían escuelas, hospitales, orfanatos, lugares y centros de rehabilitación, casas hogar para los inmigrantes, y todo esto que cito es poco entre muchas cosas más. Las asociaciones religiosas desarrollan día a día sin recibir una palmada de felicitación por los actores políticos, pero nuestra fe es suficiente para sostenernos en este rubro y no cambiar de rumbo. Es que así, señores y señoras, manos a la obra, continuemos haciendo el bien al prójimo cada día sin bajar la guardia, que
que al soberano y ser divino a quien servimos nos honrará siempre con su bendición. Gracias al doctor Gerardo Paz, quien ha sido un hombre convencido y comprometido con los valores del individuo y la familia. Su tarea ha sido loable y aunque a veces parece una voz en el desierto, no se ha debilitado en su propuesta de acción, siempre atinadamente, insistiendo en la enseñanza, desarrollo y vivencia de los valores. Cuando habló de la fe como un importante valor en la familia, creo que la mayoría de los que estamos aquí, hombres y mujeres, funcionarios o no, somos gente de fe. Y como lo he dicho anteriormente, prefiero ver a un gobernador como el nuestro profesar su fe públicamente, ya que tiene un importante respeto hacia la deidad y esto lo hace ser una persona de valor. De la misma manera, cuando las familias aprendemos que la fe es un valor necesario, nos va a ayudar para no quebrantarnos o desanimarnos en nuestros esfuerzos hacia la paz que todos necesitamos hoy más que nunca. También fue como música a nuestros oídos cuando escuchamos al licenciado Mauricio Eduardo Aguirre, secretario del gobierno de Naucalpan, con la ponencia La ética en el servicio público. Fue muy ameno escuchar la conferencia. Ese día nos acompañaba la señora Carmen Ruiz como testigo de honor, dando del actuar honesto y con alta moral de nuestro ponente del tema. Tristemente, tenemos la imagen de que todo servidor público actúa sin ética, moral, valores o principios. Pero podemos bendecir a Dios, que aún queda un remanente que expresa su respeto a Dios y lo demuestra en su actuar público como funcionario de gobierno. Cualquier día que no hagamos críticas negativas y destructivas. Creo que muchos de nuestros funcionarios necesitan ser acompañados desde la religión, lo cual día a día les traiga a memoria cuál es su compromiso, su desarrollo y diario vivir como personas de valores morales y ética. Felicidades a nuestro querido licenciado Mauricio. Creo que te vamos a invitar a otros foros y congresos más seguido. Después llegamos al apagón sobre la luz de la familia, sujeto religioso y social, tema que sustentó Monseñor Daniel Medina. Justamente lo que ya cité antes sobre el concepto de la familia, hay tanta insistencia en desaparecer no solo la definición, sino hacer difuso lo que conocemos generalmente como familia. Y no podemos olvidarlo en la historia de la humanidad. Es un concepto que ha ido de la mano con lo religioso. Esto es, de una u otra manera afecta para bien o para mal a la sociedad. Y quien no ha aprendido de la historia está condenado a volver a cometer los mismos errores. Yo diría que tratemos de que la luz de la familia como tal brille siempre en todo lo alto y que hagamos de la familia un actor de moral, ética, principios y valores. Cuando logremos esto, nuestro mundo tan agitado y a veces en crisis encontrará su propósito de ser. Llegamos a la octava conferencia, titulada La libertad religiosa como principio básico en las gestiones gubernamentales, sustentada por el licenciado Jorge Lee Galindo, director adjunto de la Dirección General de Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación. No cabe la menor duda que no podíamos encontrar mejor ponente para darnos esta conferencia, dado que además de ser naturalmente el licenciado un defensor de la libertad religiosa, sin importar qué grupo quiera o desee ejercerla, ha sido un defensor permanente de la misma, lo que le ha llevado a escribir al menos 4 libros que tienen que ver con este tema. Y sinceramente, sus materiales, libros y artículos son un principio de libertad religiosa. Pero hoy me encantaría destacar uno de sus libros que se titula El derecho a creer diferente. Esto implica que no todos tenemos que ser de la misma expresión o comunidad religiosa. Podemos coexistir en un México que, si bien se ostenta laico, es su obligación y responsabilidad velar porque nada ni nadie atente contra este derecho inherente de creer o no creer en una deidad. Es decir, el Estado debe ser garante para que sus ciudadanos expresen su libertad en cuanto a religión se refiere.
En esta misma idea, debo decir que quien gobernaba en nuestro México por el año 1992 llevó a generar por los vínculos necesarios una ley llamada la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público. Mismo actor político creyó que cuando habría que abrir solamente, y lo pongo entre comillas, una oficinita donde fueran atendidas de 50 a 100 comunidades religiosas cuando más. Jamás pensó dicho actor político lo tan activa que sería lo que ahora es la Dirección General de Asuntos Religiosos, tan continuamente visitada y solicitada por casi todos los actores religiosos de nuestro país, ya que por ahora existen aproximadamente 9.500 registros de asociaciones religiosas y se cuentan por miles los registros de ministros de cultos religiosos, ya que esta dirección, entre otras muchas de sus tareas, da fe de los registros de las asociaciones religiosas, asimismo como de los ministros de culto. De igual manera, deben velar por la normatividad de todo lo que las asociaciones religiosas corresponden. Dicho lo anterior, creemos firmemente que es tan importante las AR dentro de la sociedad, lo cual hacemos un llamado atento a los 3 niveles de gobierno a fin de que no solo atiendan a las asociaciones religiosas, sino que provean todo lo necesario como garantes para el desarrollo de las mismas. Ya casi para concluir, creo que cada uno de nosotros recordamos con gusto y alegría todo lo que este Congreso nos dejó de conocimiento y de acervo. En el tema que tratamos, la importancia de la libertad religiosa en la cultura democrática para la construcción de la paz. Además del bagaje de vida que nos deja este Congreso, creo que debemos aceptar los desafíos, propósitos y metas para convertirnos en actores positivos y propositivos, olvidándonos de ser solo individuos pasivos. Hagamos historia. Sinceramente los llamo a que hagamos historia. Esta se logra cuando ponemos manos a la obra. Si no somos nosotros, entonces ¿quién? Y si no es ahora, entonces ¿cuándo? México nos necesita. Gracias. Pues muchas gracias, Pastor Cirilo, por esta exposición de las conclusiones, bastante bien narradas, muy claras, y pues creemos que esto será solamente el principio de todo lo que nos dejaron nuestros expositores como un reto para seguir adelante. Esto no termina hoy en este Congreso, sino que empieza una etapa de mucho trabajo, de mucha acción, y creo que unidos todos los que estamos presentes y los que han estado, vamos a lograr muchas cosas. Bueno, pues también tenemos una lectura del desafío de la conclusión del Congreso a cargo de Monseñor Daniel Alberto Medina Pech, secretario del Consejo Interreligioso del Estado de México. Entonces, bienvenido. Si nos quiere hacer favor, Monseñor, de leer la carta, por favor. Cómo no, muchas gracias. Buenas tardes ya a todos. Saludo muy respetuosamente a nuestras autoridades, sus representantes, a todos nuestros amigos y personalidades del Presidium, al gran amigo, el doctor Rodrigo Iván Cortés. También muchas gracias, Rodrigo, a todas las personas que han hecho de nuestro Congreso un verdadero acontecimiento que tiene que continuar. A nombre del Consejo Interreligioso del Estado de México, quiero expresar nuestra gratitud a todos ustedes congresistas. Y decíamos ya que lo más importante de un congreso es el postcongreso. Entonces queremos dirigirles este mensaje como una forma también de clausurar nuestro congreso como un acontecimiento, no solo como un evento. Un evento comienza y termina, un acontecimiento detona un proceso. El título del mensaje del Consejo Interreligioso del Estado de México es La historia que queremos, es decir, subrayar el aspecto histórico y cultural de todos los temas que se han abordado en este Congreso. Así pues, distinguidas autoridades, miembros del Presidium, congresistas todos, amigos, al final de este Congreso, el Consejo Interreligioso del Estado de México considera oportuno
dirigir este mensaje a las familias, a las mismas asociaciones religiosas, sus obispos, pastores, responsables y a todas sus comunidades, a las autoridades del gobierno federal, del Estado de México, municipio de Naucalpan, a todos los legisladores, jueces y estudiosos del derecho, instituciones educativas y de salud, y también a todos los mexiquenses. Como lo han planteado las diversas conferencias en este marco de cambio epocal y de pandemia, es llegado el tiempo de ponernos de acuerdo para iniciar ¿Puedo contestar el unidos teléfono? la nueva narrativa que queremos para nuestra sociedad. El ambiente de colaboración amistosa que ha hecho posible este Congreso suscita la esperanza de que las cosas pueden ser diferentes y mejores para bienestar de todos en el Estado de México, que se describe a sí mismo en su himno como una prepotente existencia moral. Tenemos la oportunidad de asumir nuestra historia y comenzar a contarla de una manera nueva, atreviéndonos sin miedo a superar los aspectos negativos, las heridas que quizá todavía esperan sanar, las sospechas o la desconfianza. Podemos hacerlo. La pregunta es, ¿queremos hacerlo? 4 grandes temas han iluminado este itinerario de encuentro y reflexión entre nosotros. Familia y vida como un único tema inseparable, libertad religiosa, paz y cultura democrática. Hemos participado activamente no solo las asociaciones religiosas, sino también las representaciones del gobierno federal en la materia, las autoridades del Estado de México, del municipio de Naucalpan y de la misma sociedad, de otros lugares fuera del Estado de México. Todos hemos dado vida, intensidad y dinamismo a este Congreso. Gracias a todos por su participación y también de manera especial a Conciencia Nacional por la Libertad Religiosa que tanto nos ha apoyado. Ha sido un Congreso importante por su significado y alcance. Ha detonado un proceso de renovación y fortalecimiento. Nos ha hecho descubrir desafíos a los que solo unidos podremos dar la respuesta adecuada y por tanto el Congreso nos deja tareas. El Consejo Interreligioso del Estado de México, desde el piso firme de su manifiesto, invita sinceramente, amigablemente a todos los mexiquenses a soñar un mismo sueño de unidad sin miedo, desde la propia identidad de los diferentes actores sociales, en un clima de verdad, honestidad, respeto y capacidad de apertura de corazón hacia el otro que cree o piensa diferente, para juntos construir un marco social de entendimiento, de respeto, auténtica tolerancia y una actitud vital de esperanza para un mundo mejor. El Congreso quiere ser un punto de esperanza para nuestra comunidad. Desde la propia fe, misión religiosa y fundamento moral y ético de cada asociación religiosa que vive y proyecta en la sociedad, el Consejo Interreligioso quiere proponer amigablemente un diálogo social y democrático, abierto y en clave de resiliencia y compliancia institucional y jurídica a favor de la familia, la vida y la libertad religiosa. Queremos desear, y así lo encomendamos desde nuestra fe a Dios, que esta nueva etapa sea coherente con los valores y principios que se han proclamado en este Congreso, para fortalecer y sanar a la familia como institución natural, educativa, previa incluso a la misma sociedad y al Estado. Queremos promover el conocimiento, aplicación y custodia de la libertad religiosa como libertad fundamental, como una manera concreta de poner los fundamentos de la paz que todos anhelamos y necesitamos, no solo en el Estado de México, sino en toda la nación. Invitamos en nombre de Dios a todos los mexiquenses
a dar un paso histórico, a un cambio de dimensión epocal, cambio de época. Unirnos en mesas de diálogo para crear las respuestas, propuestas y acuerdos que integren las diferentes legítimas formas de pensar en un único proyecto de sociedad con cultura democrática y en el marco legal justo, que garantice a todos el derecho de vivir en libertad las diferentes dimensiones de la realidad social desde sus creencias y convicciones. Esto nos llevará a construir la cultura de la paz que queremos desde un nuevo discurso público y una nueva narrativa que la realidad nos exige en estos momentos. Este mensaje no es el espacio adecuado para proponer un proyecto en forma con sus estrategias, objetivos y dinamismos, su estructura y logística, pero quiere portar un llamado al corazón de todos los mexicanos y de todos los mexicanos a su sabiduría y resiedumbre, a sus anhelos por una sociedad mejor y un desarrollo sustentable con rostro humano. Los invitamos a hacer de la familia, la libertad religiosa y la paz un eje de reflexión, diálogo, compromiso y acción. Conozcámonos y que las diferencias sean oportunidad de enriquecernos unos a otros, buscando como denominador común el bienestar y la felicidad de todos. Hagamos del diálogo, el respeto y el servicio nuestras herramientas de trabajo en esta nueva narrativa. Que Dios los bendiga a todos. Gracias a todos de parte del Consejo Interreligioso del Estado de México. Gracias. Muchas gracias, Monseñor. Y pues le damos lugar a la licenciada Patti Durán Reveles, que es la presidenta municipal de Naucalpan. De antemano, muchas gracias, licenciada, por todo su apoyo y por ser anfitriones excelentes de este gran congreso sin precedentes. Entonces, licenciada, si nos puede dirigir unas palabras, le agradeceremos mucho. Muchas gracias, Pastor. Muy buenos días a todas y a todos quienes están en línea en este momento, en este último día del Congreso Virtual sobre la importancia de la libertad religiosa en la cultura democrática para la construcción de la paz. Estoy muy contenta por el éxito de este Congreso que se ha celebrado a lo largo del mes de julio y que nos deja mucho por hacer. Saludo a quienes hicieron posible este Congreso que expuso las bases del trabajo que debemos impulsar desde la libertad religiosa para lograr la paz social. A Pedro Mena Alarcón, amigo, muchas gracias, coordinador de Asuntos Religiosos del Estado de México. A Monseñor Medina Pech, Monseñor Chaboya, que también nos acompaña. A la regidora Lupita Ángel, que está con nosotros ahorita en el Presidium. Al Pastor Cirilo. A mi amigo, al doctor Rodrigo Iván Cortés. Coincidimos y me da mucho gusto verte nuevamente, presidente del Frente Nacional por la Familia, y a usted, al pastor Reinaldo Rodríguez Martínez, presidente del Consejo Interreligioso del Estado de México. También con mucho cariño saludo a Cristian Vadillo Gutiérrez, director de la Fundación Conciencia Nacional por la Libertad Religiosa, y en especial al secretario de Gobierno de Naucalpan, Mauricio Aguirre Lozano, cuya labor ha sido fundamental para el desarrollo de este evento. Muchas gracias, Mau. La libertad religiosa es un derecho humano que ya no solo debe respetarse. Nuestras sociedades nos exigen impulsar e incluir esa libertad religiosa como herramienta para construir la paz social. Y es a partir del respeto a nuestras diferencias, pero siempre encontrar las coincidencias. Reconozco la aportación de las asociaciones religiosas. Les agradezco todo el apoyo para la realización de este congreso. La mayor parte de los derechos y valores los conocemos a través de la familia, donde sin duda la fe juega un papel importante de cohesión entre individuos. Los cambios en nuestra sociedad son un reflejo de los cambios en el sistema político. Los gobiernos, como parte fundamental del Estado, debemos propiciar que dichos cambios sean siempre en beneficio de la sociedad, buscando su digna y activa participación.
Es así que quienes trabajamos por dignificar el servicio público debemos ser ejemplo de cambios y promotores del progresismo que asegura mejores condiciones para todas y todos. El nuevo contexto social trae consigo una realidad aún por descifrar. Los problemas sociales que enfrentamos provocan un desánimo en la población que tiende a creer que los gobiernos poco podemos hacer por cambiar esta realidad de la que muchas veces servidores públicos han sido responsables por acción u omisión. En mi gobierno hemos trabajado desde el primer día en la seguridad humana, que consiste en atender de manera integral las necesidades de las y los naucalpenses en materia económica, ambiental, comunitaria, de género, política, entre otras, cuyo propósito es la integración y bienestar de la familia. Impulsamos también la seguridad política con la que procuramos una mayor entrega, vocación de servicio y voluntad por atender a nuestros gobernados. Ello sumado al combate a la corrupción para asegurar un gobierno eficaz, eficiente y útil para la democracia y sociedad mexicana, reconociendo que siempre existirán áreas de oportunidad para resolver esos grandes retos de nuestra realidad. Sabemos que la familia es donde se construye, pero también se destruye. Por eso debemos procurarle a la familia todas las condiciones para que sean fuente de valores, amor y fortaleza para sus integrantes, pues es uno de los pilares más fuertes y confiables para construir la paz social. En Naucalpan somos conscientes del gran reto que tenemos, sociedad y gobierno, de resolver los factores que han roto el tejido social y generado crisis al interior de la familia. Pero también sabemos de la corresponsabilidad y el compromiso de toda la sociedad para afrontarlo. Estoy segura que a partir de este congreso, de foros como este, en los que se aborden temas como el respeto, la libertad, la fe, la inclusión, la ética y la cultura democrática, teniendo siempre como centro la familia, caminaremos con paso firme a la construcción de la paz social. Muchas gracias a todas y a todos los participantes. Muchas gracias por ver en Naucalpan la sede de este congreso que da cuenta de que estamos construyendo confianza. Gracias al secretario de Gobierno, Alejandro Osuna, que nos acompañó durante todo este congreso y en representación del gobernador Alfredo del Mazo Maza. No me queda nada más que reconocer el trabajo dedicado este mes de quienes fueron y serán, estoy segura, parte para que sigamos trabajando por lo más importante, que es la familia de México, la familia del Estado de México y la familia de Naucalpan. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, licenciada Patti. Gracias, de veras, estamos sumamente agradecidos por todo el apoyo que se dio a este congreso. Y qué mejor que cerrar con broche de oro a través del licenciado Alejandro Osuna Rivero, que es nuestro secretario del Gobierno del Estado de México y en representación de nuestro querido gobernador, licenciado Alfredo del Mazo. Maestro Alejandro, gracias por estar con nosotros en todo este tiempo y le damos el lugar. Muchas gracias. Buenas tardes a todos ustedes. Es un honor estar nuevamente con la honrosa representación del licenciado Alfredo del Mazo Maza, gobernador constitucional del Estado de México, en este congreso virtual sobre la importancia de la libertad religiosa en la cultura democrática para la construcción de la paz. Es un gusto nuevamente saludar a la mesa directiva del Consejo Interreligioso del Estado de México, especialmente a su presidente, el pastor Reinaldo Rodríguez Martínez, al vicepresidente, el pastor Cirilo Cruz Lázaro, y un abrazo afectuoso, como siempre, al secretario, a nuestro amigo Monseñor Francisco Javier Chaboya Ramos, arzobispo de Toluca. De igual manera, quiero saludar, agradecer, como siempre, la amable anfitrionía, el afecto que le tenemos, lo sabe bien. En el Estado de México se le quiere a la licenciada Patricia Durán Reveles, presidenta municipal de Naucalpan, y a cada uno de los vocales de este consejo, en donde están representadas las diferentes iglesias y comunidades religiosas del Estado de México. No omito
apreciar la presencia y apoyo de Cristian Vadillo, director general de Conciencia Nacional por la Libertad Religiosa. Muchas gracias, Cristian. Saludos a la secretaria Olga Sánchez Cordero. Hoy culminan intensos trabajos tanto de preparación como de desarrollo de este Congreso, que como lo exigen estos nuevos tiempos derivados de la pandemia, se desarrolló de manera virtual, lo cual, lejos de ser un obstáculo para la difusión de las ideas, ha sido todo un éxito, gracias a la audiencia que ha tenido a lo largo de este mes, los cuales sumaron aproximadamente 3,700 participantes. Quiero felicitar a los organizadores y al importante apoyo de la presidenta municipal de Naucalpan, lo reitero, para que este congreso fuera posible. De igual forma, felicito a todos los ponentes que aportaron sus conocimientos durante este mes de trabajo. A lo largo de estas semanas, distintos actores han expuesto argumentos y reflexionado acerca de la relevancia de la libertad religiosa en nuestra sociedad y en el entramado institucional y jurídico vigente. El pleno ejercicio de la libertad de pensamiento y de culto o de creencia no solo termina por fortalecer al Estado en su amplia acepción, sino que al reconocer la diversidad ideológica de la población y proteger su existencia, se apuesta a promover la cohesión social. Porque la libertad religiosa no solo es la posibilidad de creer, de tener fe en algo, en algún o en alguien distinto. Es la posibilidad de vivir libremente con apego a los principios que derivan de esa fe, y para ello las instituciones públicas deben o debemos estar listas para no distinguir entre esa diversidad. La pluralidad democrática presupone pluralidad religiosa. Extiendo un amplio reconocimiento a nombre del señor gobernador del estado al Consejo Interreligioso por esta iniciativa, por la labor que realizan y sobre todo por los lazos de amistad y fraternidad que han construido cada uno de sus miembros para que cada una de las iglesias ahí representadas se encuentren unidas, dialogando y trabajando por el bien común. Por ello, me permito felicitar a la Iglesia Católica, a la Iglesia Evangélica, a la Iglesia Católica Ortodoxa, a la Iglesia de Jesucristo de los Santos en los últimos días y a la Cienciología. Enhorabuena a todos ustedes. Y dicho lo anterior, si ustedes me lo permiten, procedo a clausurar este congreso. Siendo las 12:30 del día 30 de julio del 2020, damos por clausurados los trabajos del Congreso Virtual sobre la libertad religiosa para la construcción de la paz. A todos ustedes, muchas gracias por su participación y todo su apoyo. Enhorabuena. Muchas gracias, licenciado Alejandro Osuna Rivero. Muchas gracias a todos, de verdad, ya está hablado y está dicho todo. Creo que pues es el reto, comienza realmente a poner en práctica todos esos retos. Estaremos en comunicación con ustedes para informarles qué sigue, qué haremos y de las próximas reuniones que estaremos planeando el Consejo en el futuro, pues para fortalecer todos estos puntos expuestos en las conferencias. Que Dios los bendiga a todos. Muchas gracias por su participación en este tan fructífero mes de julio. Bendiciones a todos. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias.